Hola. Hoy nos metemos de lleno en los números de BTG Pactual, Renta Residencial Fondo de Inversión. Tenemos aquí los estados financieros al 31 de marzo de 2025 y su análisis razonado. Exacto. Y la idea es, bueno, destilar la información clave, ¿no? Ver cómo está la salud financiera del fondo, qué cambió respecto al año pasado. Entender un poco la historia detrás de las cifras. Eso mismo. Y destacar lo más relevante de sus operaciones, su estructura. Perfecto. Pues arranquemos entonces. Miremos los índices primero. Veo que la liquidez bajó bastante si comparamos con marzo de 2024. ¿Eso es preocupante? No diría preocupante, así de entrada. Pero sí es un cambio notable. La liquidez corriente cayó fuerte, de 6.41 a 2.22. ¡Wow! ¿Y a qué se debe principalmente? Pues, según lo que indican los documentos, la razón principal es que el fondo usó efectivo circulante. Pagaron dividendos provisionales a los aportantes. Ah, ok. O sea, distribuyeron ganancias. Usaron la caja para eso. Exacto. Tanto la liquidez corriente como la razón ácida bajaron por eso. Entendido. Vale. ¿Y qué hay del endeudamiento? Parece que subió, pero un poquito, ¿no? Así es. La razón de endeudamiento pasó de 0,014 a 0,0501. Que no es un salto enorme, pero es un aumento. Correcto. Y esto se debe a que el pasivo, aumentó en mayor proporción que el patrimonio en este periodo. Y aquí hay algo interesante. La composición de esa deuda. El 76%, más o menos, es a largo plazo. Eso da cierta perspectiva. Claro. Y ojo con un detalle contable que influye mucho aquí. El patrimonio negativo de una de sus subsidiarias, Alameda Parque S.p.A. ¿Cómo es eso? Pues ese patrimonio negativo se contabiliza como un pasivo no corriente del fondo. Ahí está el detalle. Eso explica entonces parte del aumento en los pasivos no corrientes. Interesante. Exacto. Y la cobertura de gastos financieros. Veo un 0 ahí. Sí, eso es simple. Es 0 para ambos periodos, 2025 y 2024, porque el fondo simplemente no tuvo gastos financieros en esos trimestres. Directo al punto. No hubo intereses que pagar con la utilidad operacional. Nada que cubrir. Bien, pero ahora si miramos la rentabilidad. Aquí sí veo bajas más claras. Correcto. La rentabilidad del patrimonio, el ROE, bajó de 1,55% a 1,35%. Y la del activo, el ROA, también. También, de 1,51 a 1,29%. La causa principal. Esto refleja directamente un menor resultado del ejercicio en 2025 comparado con el 2024. Ganaron menos, básicamente. Y eso arrastra todo lo demás, supongo. Utilidad por acción, dividendos. Justo. La utilidad por acción y el retorno por dividendos también disminuyeron por la misma razón y porque, se repartieron menos dividendos también. Tiene sentido. Entonces, esa menor ganancia es clave. Miremos un poco más el balance comparando marzo 2025 con diciembre 2024. ¿Qué resalta? Pues lo más notorio es una caída fuerte, casi del 18%, en los activos corrientes. Principalmente efectivo, decías. Sí, sobre todo efectivo y equivalentes. Y esto confirma lo que hablábamos, operaciones y pago de dividendos. Se usó la caja. Ok. ¿Y los no corrientes? Esos subieron un poquito, 1,42%. Principalmente por intereses que se fueron devengando de activos financieros y aquí está de nuevo el resultado de las inversiones valorizadas por participación. Las famosas subsidiarias. Esas mismas. Luego, los pasivos corrientes subieron un 7,6% y los no corrientes un leve 0,9%. Influenciado otra vez por Alameda Park, me imagino. Exactamente. Y el patrimonio neto apenas se movió. Subió un 0,74%. Vale. Ahora, si comparamos los resultados del primer trimestre de 2025 contra el mismo trimestre de 2024, ahí sí que se ve el impacto, ¿no? Porque los ingresos por intereses subieron bien. Sí, exacto. Los ingresos por intereses y reajustes crecieron un 34%, bastante bien. Nada mal. Pero entonces, ¿dónde estuvo el golpe? El golpe vino del resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación. Pasó de ser una ganancia de más de 550 millones de pesos en 2024 a una pérdida de casi 67 millones en 2025. ¡Wow! ¡Qué vuelco!
Un cambio drástico. Y eso arrastró los ingresos totales de la operación hacia abajo, cayeron un 18,5%, a pesar de los buenos intereses. Entiendo. Si a eso le sumas que los gastos de operación subieron un poquito, pues el resultado final del ejercicio fue menor. 1.396 millones en 2025 contra 1.750 millones en 2024. Ahí está la explicación entonces. El desempeño de esas sociedades donde invierte el fondo fue, digamos, el factor decisivo este trimestre. Totalmente. Para tener el contexto completo, ¿cuál es exactamente el negocio principal de este fondo? ¿Qué hace? Bueno, su objetivo es invertir, siempre a través de sociedades, en comprar y luego arrendar bienes raíces residenciales. Viviendas, residencias de estudiantes, ese tipo de cosas. Exacto. Viviendas, residencias estudiantiles, para adulto mayor, principalmente en Chile, aunque también tienen la mira puesta en Perú y Colombia. ¿Y quién lo administra? Lo administra BTG Pactual Chile AGF, y su duración es hasta 2028, aunque se puede prorrogar. Bien. ¿Y qué nos dice el análisis sobre los riesgos? Porque invertir en inmuebles tiene lo suyo, ¿no? Claro, mencionan los riesgos típicos del sector. Riesgo de mercado, que no se arrienden las propiedades o que bajen los precios de arriendo, o incluso el valor del inmueble en sí. La vacancia, los precios, lo usual. Exacto. Luego el riesgo de crédito, que los arrendatarios no paguen la renta, y el riesgo de liquidez, que el fondo pueda o no cumplir con sus propias obligaciones financieras. ¿Y cómo los manejan, según dicen? Bueno, hablan de gestión especializada, de usar seguros, y mencionan esa estructura de deuda que vimos mayormente a largo plazo como un mitigante. Y no hay que olvidar esa política contable particular, de no consolidar los estados financieros con sus subsidiarias controladas, sino usar el método de participación. Vimos el efecto claro con Alameda Park, ¿verdad? Cierto, ese detalle contable es importante tenerlo en mente. Bueno, creo que tenemos una imagen bastante clara ahora. Si tuvieras que resumirlo, ¿con qué idea final nos quedamos de este análisis? Pues mira, yo diría que la salud financiera general del fondo parece estable, sobre todo por esa estructura de deuda a largo plazo. Pero... Siempre hay un pero. Siempre. Pero la rentabilidad del último periodo se vio afectada de forma importante por cómo les fue a sus inversiones en estas sociedades filiales. El resultado de participación fue clave. Sí, eso quedó clarísimo. Entonces, esto, junto con la estructura de deuda y ese impacto contable de las subsidiarias con patrimonio negativo, nos deja una pregunta interesante, ¿no? A ver. ¿Qué tan sensible es realmente el fondo a la volatilidad en el desempeño de estas subsidiarias? Pensando en su estructura de deuda y en cómo contabilizan. ¿Cómo podría eso afectar su capacidad para adaptarse si el mercado inmobiliario cambia o si suben las tasas de interés? Buena pregunta. Algo para seguir de cerca, sin duda. Definitivamente. Es algo para mantener en el radar de quien siga este fondo.